Bueno, y seguimos con más información en este caso para meternos de lleno en algo muy polémico que ha generado, entre otras cosas, que el campo vaya al paro, o por lo menos una parte del paro, ¿no? Confederaciones Rurales Argentina ha dictaminado un paro de 4 días, estamos hablando de las retenciones, para eso está quien sabe de estas cosas, o dice saber de estas cosas, Germán Mangione. ¿Cómo estás, Ale? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, me parece que está bueno la introducción y la aclaración que decías, porque ahí está un poquito el nudo de la discusión. Claro. Por lo menos de este aumento de retenciones. Porque cuando hablan de la mesa de enlace los encuadran a todos, claro, ¿no? Y no son todos. Incluso te diría cuando uno discute el campo como claro. concepto. La verdad que en un país como Argentina, donde tiene tanto desarrollo lo agrario y donde es tan variopinto, como dicen, es muy difícil pensar en el campo. Y si querés, es una de las grandes diferencias entre la discusión que se abría en la Argentina ya por 2008 y esta que se abre ahora a partir del aumento de las retenciones. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el gobierno nacional haciendo uso de lo que ya había aprobado por ley en diciembre, porque vos recordás que en diciembre se había aprobado la posibilidad, en el caso que fuese necesario para las arcas públicas, de llevar las retenciones hasta el 33%. Una ley que fue aprobada en diciembre y ahora hace uso de esa ley el gobierno nacional ante la falta, no cierran las cuentas públicas y ante eso anunció un aumento del 3% de las retenciones al complejo sojero. La diferencia, lo principal que tiene este nuevo anuncio es que ha sido, como viene reclamando una gran parte del ámbito agrario, por lo menos de los pequeños y medianos productores. Fue segmentado. Fue segmentado, claro. ¿no? No fue para todos igual por considerar que en el campo y en la producción agraria no ganan todo lo mismo. ¿Qué pasó? Decíamos, en la soja aumentó el 3%, lo que tiene que ver con arvejas, porotos, garbanzos y lentejas bajan del 9% al 5%, digo, han bajado las retenciones en las economías regionales, que es el otro gran tema. Decían, bueno, dividir por capacidad de producción y también ayudar a las economías regionales. Eso fue incluso lo que negoció o dice el gobierno, lo que cedió el Estado Nacional luego de la reunión que tuvo la semana pasada con la mesa de enlace. Que fue uno de los reclamos de la mesa de enlace, con ese, bueno, vamos a tomarlo en cuenta, cedemos en eso, inclusive en algunos casos como el del girasol bajó del 12 al 7%, o en el caso del aceite de girasol fue una de las bajas más importantes, también del 12 al 5% bajaron las retenciones para fomentar lo que tiene que ver con las economías regionales y algunas producciones industriales, como es el caso del girasol. ¿Cómo es la segmentación en el caso de la soja? Porque también en Argentina uno puede discutir de las economías regionales. El 3% ese de más no es para todos. No es para todos, pero digo, uno puede discutir de las economías regionales, pero el grueso de la exportación en la Argentina tiene que ver con la soja. ¿Y ahí qué hizo el gobierno? Bueno, subió el 3% de retenciones a aquellos que producen más de 1.000 toneladas. ¿No? Aquellos que producen más de 1.000 toneladas se les aumenta un 3%. Ahora, aquellos que producen entre 500 y 1.000 toneladas se va a mantener igual en el 30% de las retenciones, y la novedad es que con ese dinero que se recaude extra de este aumento, no solo se va a ayudar a las economías regionales, sino que aquellos que producen menos de 500 toneladas van a pagar menos retenciones. Con lo cual los pequeños productores van a pagar menos retenciones, va a ir entre un 20 y un 25%. Los pequeños hay que aclarar, Germán, que son la gran mayoría, ¿no? Ahí está el otro dato que también daba, digo, cuando uno habla de la producción y dice esta producción diferente, 3 de cada 4 productores de soja son pequeños. Son pequeños y no van a pagar ningún aumento de retenciones. Sí. No estamos hablando de 42.400 productores que o van a pagar menos o no van a pagar ningún aumento y van a mantener las retenciones en el 30%. Son el 74% del total. Claro. Es un número importante. El restante, el resto de los productores son 14.000 productores que producen por encima de 1.000 toneladas, y acá un poco le da la razón a aquellos que en 2008 planteaban que el gobierno de Cristina Kirchner se había equivocado por cortar ancho, ¿no? Por poner a todos en la misma bolsa. Exactamente. Y logró atrincherar a todo el sector. Decíamos, esto se había definido en diciembre, y otros que opinaron también son las agroexportadoras de nuestra región, que pusieron el grito en el cielo porque esperaban, tenían alguna expectativa de que el gobierno pusiese un diferencial entre el grano exportado, una retención al grano solo, y a los subproductos que se producen en nuestra región, como el aceite y la harina, que si vos recordás, el que quita ese diferencial no es este gobierno, sino el gobierno de Mauricio Macri. Claro.
¿no? Bueno, sacaron un comunicado muy duro, que eso sería, si querés, para otra columna, donde hablan de la industria nacional, digo, en un complejo que está completamente extranjerizado, hablan de la industria nacional y de unas cuantas cosas que cuando no les dan los números a ellos se acuerdan, ¿no? Pero eso es lo que decía la Cámara de Aceiteras. ¿Cuánto va a recaudar el Estado Nacional de adicional por esto? Bueno, se calcula que más o menos, esto lo calcula la Bolsa de Comercio de Cereales de Buenos Aires, unos 330 millones de dólares de más va a recaudar el gobierno, con lo que más o menos está en casi 6.000 millones de dólares lo que va a aportar la agroexportación. Sin embargo, en la recaudación total va a ser un poquito menos porque ha caído y va a caer, además con estas medidas, la recaudación de otros impuestos como bienes personales y ganancias. Como vos decías, se realizó a partir de esto la Confederación de Rurales Argentinas llama a un paro a partir del lunes, paro de comercialización, hubo algunas movilizaciones, pero te diría que ya uno no puede pensar en este concepto del campo porque, por ejemplo, todo el sector de bases federadas de Federación Agraria, que agrupa a la oposición de la actual Dirección de Federación Agraria, paréntesis, una dirección emparentada con el gobierno de Mauricio Macri, con la gestión anterior, dijo que no va a ir a ese paro porque en realidad entiende que si esto se retrotrae, no solo se mantiene igual, se perjudica a los pequeños productores que hoy con este esquema se ven beneficiados. La gran discusión va a pasar a ser a partir de ahora, y es lo que tiene que demostrar el gobierno de Alberto Fernández, que el mecanismo por el cual se le va a devolver a los productores funciona. Claro. Porque una de las críticas que hace este sector, que ya no tiene demasiado que decir, porque antes digo, en 2008 era porque no se segmentaba, porque era todos igual, porque algunos se fundían, y ahora no está esa excusa. Bueno, están esperando que falle la devolución. Dicen, no va a haber devolución, esto no funciona, es mentira. Digo, por eso es la gran prueba que tiene de aquí en adelante el gobierno de Alberto Fernández, el ministerio que dirige Basterra, demostrar que este mecanismo de beneficiar a los pequeños productores es practicable en la Argentina. Y ahí se estaría, como decimos, resolviendo esa discusión. Y después un dato más, digo, que me parece en el debate aparecía, dice esto puede llevar a que desaparezcan muchos productores, dicen desde los sectores que están en desacuerdo con las retenciones, y algún dirigente agrario que acuerda con este esquema decía, bueno, cuando las retenciones fueron cero durante el gobierno de Mauricio Macri, según los datos del censo agrario, desaparecieron casi 15.000 productores en la Argentina. No es un problema de retenciones, no es solamente un problema de recaudación, quizás haya que poner a discutir el sistema productivo argentino, si es viable solo para los grandes, si es viable para los grandes y para los chicos. Me parece que es un debate que está bueno, que va a teñir la política argentina, porque como decimos siempre, recordemos que gran parte de la exportación argentina tiene que ver con esto y la economía argentina tiene que ver con esto. Así que bueno, se abre un periodo de tire y afloje y de pruebas, tanto para el sector agrario como para el gobierno. Bien. Lo escuchaba Basterra el otro día, me pareció un tipo interesante. Sí. Por lo menos da algunas definiciones concretas de rumbo. Concreta. Parece ser un tipo que conoce del tema. No parece un improvisado. Hay que verlo trabajar. Y atiende estos reclamos históricos, ¿no? De algunos sectores de pequeños productores. Así es. Magione, gracias por venir, como siempre. Lo espero el viernes que viene. Si no se va a pescar por ahí. No, siempre acá y si se va a pescar, invite. O traigo algo. O traiga algo, claro. Prendemos el fueguito. Algo comprado, seguramente. Sí, seguro. No, sí, pescado no. Pescado no va a traer seguro. Va a ser comprado en alguna pescadería, pero comprado. Gracias. Gracias por venir. Bueno.